Aprovecho que usted está conversando sobre eso para preguntarle o para que comparta más bien con quienes nos escuchan el planteamiento que usted hizo al principio de la Feria Innova 2023, donde usted exhortaba a los mismos miembros de las Fuerzas Armadas a profundizar en otro tipo de líneas de investigación. Yo entiendo que las Fuerzas Armadas tienen una gran oportunidad por tener presencia a nivel nacional de trabajar en temas sociales que nos impacten como país. Nosotros en el país tenemos una gran debilidad cuando hablamos de ciencia. Todavía nos falta mucha más investigación, mucho más personas que nos podamos dedicar a la ciencia. Y entiendo que uno de los grandes retos, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, por esa envergadura que tiene, puede ser el tema de los temas sociológicos, cómo nosotros nos estamos relacionando como sociedad. Ahora, o sea, nuestra sociedad en los últimos años ha dado un salto grandísimo. Tú tenías en 2010 alrededor de 500 mil celulares. Ahora tú tienes alrededor de 13 millones de celulares porque hay gente que tenemos 3 y 4 líneas. Entonces, todo esto, ¿cómo nos está llevando? ¿Cómo no nos vamos a estresar? ¿A qué nivel de estrés nos está llevando? Tú gastas como un promedio, según los estudios, de 3 horas diarias en una red social. Sea en Instagram, sea en TikTok, en cualquier red que tú prefieras. ¿Y cómo esto me afecta? Que también nos puede llevar mucho a los problemas psicológicos, porque si tú sigues un influencer y tú ves que ese influencer está flaco, que se ve bonito y esto, aquello, que lo otro, tú comienzas también a cuestionarte, pero ¿por qué yo no me veo igual? ¿Por qué yo no me veo como un fulano? Pero también tú no ves el background, que es que esa persona se operó, que esa persona tiene otros tratamientos que tal vez tú no tienes. También las Fuerzas Armadas puede trabajar y el país necesita investigaciones más profundas en el tema psicológico. Nosotros tenemos datos que nos da la Sociedad Dominicana de Psicología a partir de los monitoreos que ellos hacen, de cuántos pacientes llegan, pero necesitamos profundizar más de dónde está viniendo esa depresión, de dónde está viniendo ese estrés, qué está causando esta gran cantidad de enfermedades mentales que nosotros tenemos y cómo podemos detectarla de forma rápida. Porque el país necesita políticas públicas en el tema de salud mental. Es una deficiencia que nosotros como país tenemos y necesitamos reforzar todavía más. Algo que hablaban los especialistas es que hay una mitificación. O sea, a todos nos da vergüenza decir yo voy al psicólogo. Yo hice 8 años de educación especializada, maestría y doctorado, y mis 8 años fueron acompañados con un psicólogo. Porque era tan fuerte la presión dentro de la universidad que yo necesitaba a alguien con quien irme a desahogar toda la semana. Ya con el COVID no veíamos, a mí me afectó mucho el COVID. Yo fui de la gente que tuvo trastorno del sueño porque mi rutina fue completamente rota. Yo estaba en un laboratorio de 8 a 5 y me dicen 15 días antes de que se le declarara el COVID en Brasil, que era donde yo vivía. Mi profesor es especialista, su esposa es especialista en enfermería y nos dice, ya el virus está aquí en el estado, manda a tu muchacho a que se vayan a su casa, porque nosotros teníamos un laboratorio con un aire central que si uno lo tomaba nos iba a contagiar a todos. Y mi rutina se rompió completo. O sea, yo quedaba en mi casa, ya yo me sabía todas las endijas que tenía en la pared. Entonces, todas... Y porque por lo menos, y perdí ese contacto con todas las personas con las que yo quería en la persona, y eso me llevó a un trastorno de sueño donde yo no dormía, y sí ya llegó un momento que tuve que ir al psiquiatra para poder solucionar y poder buscar solución al problema. A mí me mejoró cuando yo conseguí un vuelo que pude venir a Dominicana y ahí... Ahí se le fueron todos los males. Sí, porque allá yo estaba con mi familia. Era un tema más Ya tenía su apoyo y emocional ahí. y estaba en mi círculo de seguridad. Entendía que estaba más cerca de ellos. Recuerdo que el primer día que yo llegué aquí dormí 14 horas cuando llegué. Entonces, Usted tenía un sueño acumulado allí. Sí. Bastante sueño acumulado. Sí. Pero es importante que nosotros podamos profundizar en estos temas sociales desde el punto de vista científico. O sea, ¿qué nos está pasando a nosotros? Y verlo también específicamente por comunidades. Nosotros tenemos comunidades en el país que son más afectadas que otras por diferentes razones. Por ejemplo, los jóvenes también fueron muy afectados, los jóvenes universitarios y los muchachos en edad escolar, porque el sistema quebró. Entonces tú tenías, por ejemplo, un estudiante que pasó de ir a un aula, de jugar con su amiguito todos los días, a tener que estar en una televisión todos los días. Que no te dejaban ni salir a la galería porque te podía coger el COVID. Pero peor todavía fue los estudiantes universitarios,
que tuvieron que entrar a un sistema de educación virtual con todas las presiones que implica uno como profesor, exigiéndole un poco más, un poco más, un poco más todas las presiones que tú tenías en la casa. Eso es preocupante. Y en el área de psicología también se está investigando mucho sobre el tema de lo que hacen posgrado y lo que hacen grado, qué nivel de estrés están lidiando. Porque también antes de la pandemia estábamos viendo que estaban aumentando los índices de suicidio en personas que estaban haciendo doctorado. Y después de la pandemia siguieron aumentando todavía por la misma presión que tú tienes dentro de la academia. Ya le agarré el miedo a ese doctorado. Bueno. No quiero... Ahora que usted lo plantea, y aprovechando que está el doctor aquí, usted trabaja ciencias de datos, Sí. entre otras áreas. ¿Puede explicarnos qué hallazgos o compartirnos en qué se ha concentrado sus estudios en los últimos años y qué ha observado en ese sentido? Mis estudios en los últimos años, yo trabajo básicamente con datos genómicos. Son datos obtenidos a partir del DNA de microorganismos, que es mi área, procariontes, bacterias y microorganismos pequeños. Básicamente yo trabajo con el tema de lo que es la resistencia a los antibióticos en ríos de República Dominicana. Estamos trabajando básicamente 5 ríos, los principales, que son Osama, Isabela, Jaina, Yaque del Norte y Yaque del Sur, para ver cómo nos puede impactar la resistencia a antibióticos. Me explico, cuando hablamos de una bacteria resistente, es una bacteria que ha tenido la capacidad de adaptarse tanto al ambiente, que ha recibido tanto estímulo que no responde ya a los antibióticos que conocemos. Entonces, algo que hemos podido ver es que la mayoría de las bacterias que hemos encontrado aquí en el país son resistentes a 2 tipos de antibióticos. Y ustedes ya se pueden imaginar cuáles son, que son ampicilina y amoxicilina, que son los 2 antibióticos que nosotros más compramos aquí. Casi todas. Le hablo de un 90% de las bacterias que hemos encontrado son resistentes a estos tipos de antibióticos. Hemos encontrado bacterias multiresistentes. Hablamos de una multiresistencia cuando una bacteria es resistente a más de 5 antibióticos. Y nosotros encontramos una bacteria resistente a 18 antibióticos en el río Isabela. Antibióticos. O sea, que esa gente está totalmente inmunizada ya. Habría que ver, porque nosotros no podíamos afirmarlo, porque tenemos que hacer un estudio del impacto y poder comparar las bacterias que se obtienen de los seres humanos versus las bacterias que se tienen del ambiente para saber si son las mismas. Pero uno de los grandes peligros que ha marcado la Organización Mundial de la Salud es el tema de la resistencia. Ella va a ser, en Latinoamérica esperamos que a 2025 haya entre 300.000 a 500.000 muertes relacionadas con este tema. Una de nuestras grandes labores es concientizar al gobierno y a los tomadores de decisiones a que debemos regularizar el tema de venta de antibióticos, el tema de uso de antibióticos. En República Dominicana, igual como hablábamos del tema psicológico, hay una creencia de que tú tienes una gripecita y lo primero que tú vas es, bébete 2 ampicilina. Automedicación. Y no te va a hacer nada, porque muchas veces tu gripe o es viral o corresponde a un resfriado, que es una respuesta normal del cuerpo, y si los antibióticos solo funcionan para bacterias. Entonces, si tienes un virus, no va a hacer absolutamente nada. Y el antibiótico se va a desechar y va a llegar al ambiente. Como nosotros tenemos, la mayoría de nuestros desagües son por pozo. De una u otra forma llega a los ríos subterráneos o llega a los ríos superficiales también. Nosotros también estamos trabajando con el tema de inocuidad en alimentos. O sea, es una gran preocupación para el país el tema de la seguridad y soberanía alimentaria. Pero algo es que tú no tienes seguridad si tú no tienes inocuidad, porque no vale la pena tú dar un alimento que va a enfermar a una persona, porque el gasto va a ser doble. Vas a gastar produciendo el alimento y vas a gastar en los insumos médicos para después curar a la persona. Entonces aquí nosotros trabajamos con vegetales de consumo directo, detectando bacterias que puedan ser patogénicas para los seres humanos y que son vendidos en supermercados, y hemos encontrado bastante bacterias interesantes que pueden perjudicar a los seres humanos también. Y entonces básicamente en eso se está basando nuestra investigación acá en el país. También yo trabajo directamente con la supervisión de los proyectos que financia el gobierno del presidente Luis Abinader a través del MESID a otras instituciones. Entonces también me toca darle esa supervisión. Yo estoy en la labor científica y la labor administrativa también, que son 2 partes que llevo. Que ahí hay un dato interesante, Zeinet, porque Diane me puede corroborar. Gracias a la actual gestión, las ciencias sociales
no eran tomados en cuenta para los fondos concursables de proyectos de investigación Eso científica. le quería preguntar justamente, o sea, sí. ¿cómo se apoyan a los científicos dominicanos o aquellos estudiosos en las diferentes áreas para conseguir esos recursos y poder no solamente proponer ya en concreto una solución para el desarrollo del país, sino también pues obtener la financiación de sus ideas? Nosotros desde el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el ministro del doctor Frank García Fermín desarrollamos lo que es un programa que está establecido ya, tiene 18 años, hemos continuado con él, se llama FONDOCIT, Fondo Nacional de Tecnología, de Innovación en Ciencia y Tecnología. Este es un concurso que se hace anualmente para propuestas de proyecto. Como hablaba Espinal, por primera vez en la historia van a entrar dos ciencias que entendemos son fundamentales para la sociedad dominicana, que son las ciencias humanísticas y las ciencias sociales en esta nueva convocatoria que se pretende abrir en este mes. Y básicamente funciona de forma simple. Un investigador primero tiene que pertenecer a la carrera nacional de investigación. ¿Por qué? Porque esto nos asegura a nosotros que de verdad la labor que está haciendo Espinal, la labor que está haciendo Báez, es una labor científica. Y esto nos permite también asegurarnos de que no todo el mundo se enganche en los proyectos. Y lo otro es someter el proyecto. El proyecto pasa por diferentes procesos de evaluación, donde tenemos un proceso de evaluación que es hecho por pares. Cuando hablamos por pares, es un proceso ciego. Tenemos 2 o 3 personas al mismo tiempo revisando el mismo proyecto, pero nadie sabe quién lo está revisando. Y al final cada uno da su opinión. Y un grupo de científicos decide si el proyecto tiene el mérito suficiente para ser financiado o no ser financiado por el fondo. Porque como es un fondo, tenemos presupuesto limitado, entonces tenemos que seleccionar. Por ejemplo, el año pasado nosotros recibimos 330 proyectos. De esos 330 proyectos pudimos financiar 89, lo que nos da alrededor de un 26-27%, y nos pone por arriba de muchos países de la región que lo que financian es un 20%. ¿Recuerdas algunos de esos proyectos? ¿En qué área? Se está financiando proyectos, por ejemplo, en el área de sargazo, para el estudio de sargazo. Aquí se está financiando proyectos para el tema de el estudio de los mares, cómo el mar está entrando en los niveles del mar. Hay estudios para el monitoreo de enfermedades que afectan a la población, enfermedades emergentes y reemergentes, dengue, tuberculosis, tanto en animales como en seres humanos. También hay proyectos muy innovadores. Por ejemplo, se están trabajando el tema de hidrógeno, obtener energía con hidrógeno a partir de fuentes de hidrógeno, que es una tecnología que todavía no se había implementado aquí en el país. Y esperamos que en las ciencias sociales tener proyectos que puedan de verdad darnos explicaciones sobre qué está pasando con nuestra sociedad y cómo nosotros y cómo el gobierno y los tomadores de decisiones pueden diseñar políticas públicas que puedan ayudar a mejorar. Edian, quiero preguntarle sobre los resultados de esta Feria Innova que inició el lunes. El INSUDE ha estado muy involucrado en esto y pues cada día se lo ha dedicado a una facultad, ¿verdad? ¿Es así, comandante? Sí. Sí. Y también, ¿qué impacto o qué resultados han visto ustedes como relevantes de esta iniciativa? Y también a un componente. Sí. Vamos a dejar que sea Edian que hable del diseño de la feria y cómo se ha desarrollado esa parte. Porque además es un evento de manera simultánea que se desarrolla en otras universidades. Esta feria es un esfuerzo que tiene el Ministerio junto con otras instituciones del Estado, como la OCTI, donde estamos buscando darle visibilidad a la innovación nacional. Muchas veces nosotros decimos, pero vamos a esperar que vamos a traerlo de Estados Unidos. No, aquí hay muchos jóvenes, muchos estudiantes que están innovando. Y es una feria que ha sido una de nuestras grandes apuestas desde el Viceministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación Superior, porque tenemos 53 universidades de forma simultánea trabajando en las ferias. Entonces están mostrando lo que hacen sus estudiantes, hay charlas científicas, hay diferentes eventos científicos, pero la idea es mostrar que nosotros como dominicanos tenemos la capacidad de innovar y de generar ciencia. El INSUDE ha sido uno de los ejemplos que hemos tenido de organización, gracias a Espinal, de verdad. Fue uno de los primeros institutos que organizó todo y ya lo tenía listo y fue utilizado como le dio el reconocimiento el señor Domingo, director de Fomento,
que fue uno de los referentes para que las otras universidades pudieran diseñar también su feria. Pero la aceptación ha sido muy buena por parte de los estudiantes de las diferentes universidades y por parte de la población general. Tenemos un stand constante en Agora, en el Agora Mall, donde cada día cambia el tema. Por ejemplo, el día de ayer fue un tema sobre drones. Hoy hay un tema diferente y vamos a estar ahí hasta el próximo martes, donde vamos a estar presentando diferentes resultados de proyectos que entendemos que deben de ser visibilizados. Y dentro de cada campus universitario también se están visibilizando los proyectos. ¿Participan absolutamente todas las universidades? En este proceso sí, están participando las 54 instituciones de educación superior que tenemos registradas en el país. Algunas de ellas no están participando en este momento exacto porque están en proceso de examen, pero sí van a desarrollar la ciencia la feria de aquí a 1 o 2 semanas. Pero tenemos alrededor de 40 universidades simultáneas ahora mismo. Doctora Ana, ¿cuáles fueron los criterios que utilizaron para escoger las conferencias de la Feria Innova? Bueno, mira, como tú comprenderás, el excelentísimo señor presidente constitucional de la República, Luis Abinader Corona, aprobó el decreto 464, que es el decreto que crea el Gabinete de Innovación. Porque, Seiné, mañana se celebra el Día de la Creatividad y la Innovación. Entonces, nosotros nos montamos en 4 pilares estratégicos. Nosotros nos montamos en el primer pilar sobre las ciencias. Trabajamos una conferencia magistral que la impartió Edian sobre ciencias. El segundo día estuvimos compartiendo sobre innovación, cuál es el índice de innovación que tiene nuestro país, cómo va el proceso de innovación, cómo debemos despertar esa capacidad de innovación a los seres humanos, lo que nosotros antes llamábamos, ese muchachito sí es creativo. ¿Cómo inventa? ¿Cómo inventa? Sí, ¿cómo inventa? Hoy en día es una capacidad muy valiosa. Muy valiosa. Y que hay que fomentarla desde la niñez. También trabajamos lo que es la vinculación de las empresas con el sector productivo y hoy estamos clausurando con todo lo que tiene que ver la formación técnico-profesional y la caja de sandbox para operaciones militares. Y Seiné, parte de la innovación, mírame, yo estoy con mi nuevo uniforme. Sí, no, ya la veo, qué bonita allí. Y purón, o sea, las Fuerzas Armadas también innovamos. Este nuevo uniforme ha sido catalogado como un proceso de innovación que ha llevado a cabo nuestro señor ministro y que ya tú te encuentras que se hizo bajo un proceso de innovación. Ya este chamaco va a ser parte de nuestra marca país y es una innovación que estamos trabajando y o sea que también trabajamos. Ahora sí tenemos ya que irnos buscando más adelante a lo que son los centros de innovación y los centros de investigación. Esa parte sí tenemos luego que trabajarla. Y ha sido todo un éxito de la comunidad académica, los colegios, las personas que se han conectado virtual y hoy cerramos nuestra gran feria Innova, que ha sido todo un éxito en las instituciones de educación superior. Bueno, señores, ya escucharon los testimonios. Feria Innova 2023, que según nos recuerdan en Ágora, continúan sus actividades hasta este martes. Sí, viene, sí. Luego el fin es bueno de que vayan con sus hijos, con sus familiares. Con sus hijos. ¿En qué área del Ágora están ustedes? En el cine. Está en el cine, en la parte del cine. Hay diferentes stands de tecnología. ¿De todas las universidades? Sí, okay. Sí, de todas hay las muchos proyectos interesantes. También. Yo vi un proyecto sobre un dispositivo que es muy interesante, que están desarrollando unos jóvenes sobre para personas adultas que ya tienen discapacidad de memoria y a veces ustedes ven en los anuncios fulano de tal número de teléfono que se extravió. Entonces con este dispositivo ya vamos a ser geolocalizados y ya no vamos a tener esa esa dificultad. Exactamente, claro. Hay muchas cosas interesantes que podemos ver y de ahí salen nuevas ideas y de esas nuevas ideas que salen los grandes proyectos. Sí. Yo quiero comprar un aparatico eso porque a mí a veces se me olvidan las cosas y borro. Yo no sé si es producto de las excesivas distracciones del mismo aparato celular. Ustedes se imaginan recibir tantos mensajes, atender tantos compromisos
A veces yo borro, de verdad, yo digo, no, ya va. Algo jocoso, algo jocoso. Imagínate que sea para controlar a los esposos. Bueno, vamos a comprar un aparatito con GPS. Sí, hay que poner al esposo. Bueno, Odali, agárrate. Me voy contigo, agárrate, Odali. Bueno, señores, no nos resta sino agradecerle a nuestros compañeros y que nos estuvieron exponiendo sus ideas, compartieron con nosotros. A la coronel psicólogo clínico Ana Esther Espinal Echavarría del Ejército de República Dominicana, también al capitán psicólogo clínico Daniel Báez Garrido del Ejército, al doctor Edian Franco, encargado de Ciencias Básicas y Aplicadas del Viceministerio de Ciencia y Tecnologías del MESID. Ustedes que nos escuchan, no será sino hasta el próximo jueves a las 10 de la mañana en una nueva edición de J5 Interactivo. Mil gracias por habernos acompañado. Gracias a Muy buena usted. jornada. Sí. Feliz término de la Feria Innova 2023. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.